Señora Presidenta, porque nosotros tenemos la Ley de Derechos del Paciente y tenemos también una serie de convenios internacionales y tenemos una Constitución que garantiza una serie de derechos humanos, entre otros la inviolabilidad del propio cuerpo y la obligación del Estado o de los médicos de conseguir consentimiento, de hacer posible el consentimiento informado de un paciente antes de someterse a un tratamiento. Ok. Yo debo recordar que el gobierno anterior, a un día de salir del gobierno, publicó en el diario oficial los efectos secundarios que tenían las vacunas. Es decir, dado que, sí, dado que esa información, a pesar de que la tenían desde un principio, es decir, durante 2 años, no fue puesta a disposición de los pacientes y de los chilenos, no se puede decir de ninguna manera que los chilenos hayan entregado consentimiento informado para el tratamiento para el cual fueron sometidos por parte del Estado de Chile. De hecho, obligados, con todas las medidas de presión que se tomaron en su momento, restricciones a las libertades como se conocieron, solamente peores en China. Y creo, señora Presidenta, que también al principio de esta legislatura nosotros pasamos un proyecto de resolución donde solicitábamos a la Presidencia de la República que hiciera un fondo de compensación para las víctimas, para las personas que hubiesen sido víctimas de los efectos secundarios descritos en dicho informe del diario oficial y a que pudiesen ser identificadas como tales. Hasta el momento la Presidencia no nos ha respondido, pero los tribunales tampoco han respondido. No han respondido a muchas personas que han elevado queja en razón de haber sufrido efectos secundarios que no les fueron notificados anteriormente, que no les fueron, el riesgo no se les planteó al momento o antes de ser inoculados. En ese sentido, señora Presidenta, yo creo que en Chile sufrimos de efectivamente de una pandemia, pero eso no obsta a que el Estado tenía que respetar los derechos fundamentales de los chilenos. Y aquí el gobierno anterior, y por lo demás yo creo que todo el sistema, obviaron los derechos fundamentales de los chilenos, pasaron por encima de los derechos fundamentales de los chilenos para estar informados antes de recibir un tratamiento y tomar entonces ellos la decisión sobre el riesgo, especialmente en materia de una inoculación que era experimental, puesto que no había pasado por todas las fases de prueba. Mi consulta sería la siguiente: si podemos preguntarle al Ejecutivo. ¿Es aparte entonces? No al CONPIN. ¿En el mismo contexto? En el mismo contexto, pero no es al CONPIN. Si le podríamos preguntar al Ejecutivo si tiene una respuesta para la solicitud de un fondo de indemnización. ¿Ya? Eso sería, porque nosotros sacamos un proyecto de resolución aquí, creo que incluso se aprobó casi unánime. ¿Ya? Ese es un punto. Y el segundo punto es si el Instituto Nacional de Derechos Humanos pudiese hacer un análisis respecto de la situación de la situación de vulneración de derechos humanos que se dio en el contexto del estado excepcional de restricción de derechos constitucionales con motivo de salud pública, que se dio con motivo de salud pública, y si ese estado excepcional efectivamente estaba en condiciones de derogar en la práctica la ley de derechos del paciente o no. Y si no fuera el caso, o sea, que nos hagan un informe. Sí. Y si no fuera el caso, que efectivamente empecemos a trabajar para determinar las responsabilidades. Muchísimas gracias. Entonces, ¿hay acuerdo respecto de la solicitud de oficio del diputado Palma? Sí, ¿no es cierto? ¿No? Palma, perdón. Ya. Ya, acuerdo. Compañera. Luego, hay acuerdo para solicitar un oficio al Ejecutivo que haga referencia al proyecto de resolución que se aprobó respecto de un fondo, ¿no es cierto? ¿Fondo, cómo se llama? De compensaciones. Era un fondo de compensación para víctimas de efectos secundarios del COVID, el post-COVID, digamos. Y post-vacuna. Y post-vacuna. ¿Hay acuerdo respecto de ese? Sí. Sí, lo que pasa, diputado Kaiser, por su intermedio,
Mi suegra murió de COVID en los días más intensos, cuando fue una soledad absoluta su funeral, cuando estaba todo Santiago en cuarentena. Entonces, yo recuerdo que en ese momento la gente moría, perdón, expresión, no quiero usar una mala expresión, moría de una manera abrumadora. Sí. Y conversé más de alguna vez con un científico, porque yo hacía un programa de derechos humanos, y él señalaba eso que dice el diputado, pero si no se aplicaban las vacunas, nos demorábamos 10 años en esperar todo el proceso de certificación. Y 10 años, ¿qué nos significaban? 10 años muriendo gente cada día. Entonces, tengo mi reparo, porque yo sí creo, mira, una de las pocas cosas que le reconozco al gobierno de Sebastián Piñera es el tema de la vacunación masiva. Entonces tengo un reparo respecto a cuestionarlo. No, Si yo queremos no estoy informar- ofreciendo el cuestionamiento, estoy solicitando el oficio en términos de que se aprobó un proyecto de resolución que establecía un fondo de compensación y La compensación es donde tengo mi duda. Por eso. es que no las incluye ni FONASA a las post-COVID. Entonces, gracias, ya, presidenta. que haga referencia al proyecto de resolución y Ya, que perdona, pregunte cualquier cosa. si se estableció, si se va a establecer o si hay alguna planificación de eso. Entendí Perfecto. otra cosa. Pensé que estábamos Segunda. controlando Y la tercera es al Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitarle, no podemos obviamente exigirles, solicitarles si pudiera ser un informe respecto de un informe en derecho en la relación entre políticas de excepción en materia de salud pública a propósito del COVID y su impacto y limitación en materia de derecho. En materia de derecho del paciente, Sí, en obvio. materia de derecho, ¿Ya? efectivamente, Con especial referencia a la ley de derechos del paciente. paciente. ¿Ya? Correcto. Ok, ¿se aprueba? Con eso, Palma, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ya.